Hola a todos, mi nombre es Julio César Merino Flores, soy estudiante de la carrera de Química Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. El tema a exponer es de la materia de análisis instrumental y el tema es potenciometría. Bien, la potenciometría tiene sus orígenes que radican en la química analítica, ciencia que trata de analizar la composición química de alguna sustancia a través de estudios de laboratorio. El principal objetivo es crear y tener métodos cada vez más precisos y veloces para el desarrollo de los estudios. Para ello podemos apoyarnos bien de lo que son equipos que ayudarán a implementar estos experimentos y que sean de manera óptima. Bien, la potenciometría, ¿qué es? La potenciometría mide la diferencia de potencial de una celda electroquímica sin paso de corriente apreciable proporcional a la actividad de un analito. Bien, sus aplicaciones, o más que nada la referencia que tenemos, es una técnica de análisis que ha sido aplicada en diferentes áreas. Se caracteriza por ser un método más preciso y exacto utilizado en variaciones donde intervienen soluciones indicadoras, ya que por variabilidad en su punto de equivalencia de la reacción, como se nota en la figura, se determina por la aparición de un punto de inflexión en la curva de valoración potencial en función de la cantidad de reactivo añadido. Esto indica que en el experimento llega un dado momento donde la reacción es completamente inversa y el punto de equivalencia se mantiene justamente a la mitad de la transición del reactivo, de la medición del reactivo. Bueno, ok, eso lo explicaremos más adelante. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son en análisis de procesos industriales, en estanco y continuos, determinación de monitoreo continuo de calidad de aire y gases. Esto va más aplicado a reacciones que contienen gas, como lo menciona el nombre, ¿no? Saber, no sé, la contaminación de aire de determinado lugar, la especificidad de algún prototipo de gas para la industria, no sé, de seguridad. Otro sería la determinación de electrolitos en fluidos fisiológicos para el análisis clínicos. Esto va más al área clínica, ¿no? Medicamentos, tipo de residuos que llegan a tener, no sé, análisis laboratoriales. El desarrollo de biosensores basados en enzimas inmovilizadas y electrodos. Esto es importante porque pues este es un método que va más específico para el tipo de análisis químico que tiene que ver con enzimas y todas las reacciones que estas conllevan, ¿no? Para determinar el cambio del potencial o la diferencia específica del potencial. La determinación de iones contribuyentes en muestras de agricultura o en medio ambiente y farmacia. Bien, los métodos potenciométricos. Es como ya lo habíamos explicado, se basan en la medida de la diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos inmersos en una disolución, la potencial de la celda electroquímica. Bueno, ok, este es un equipo que cuenta este, con, con, con dos electrodos que nos ayudarán a saber cuál es la diferencia, ¿no? Las características del método. El tiempo de análisis es requerido para el análisis que sea el específico, y este varía según el electrodo usado, el analito determinado y la concentración del mismo. Estamos hablando de que si vamos a determinar pH de alguna sustancia o saber la concentración, no sé, del porcentaje de mercurio o el porcentaje, no lo sé, de sodio en una muestra de orina.
y estos varían de 5 a 60 segundos dependiendo del tiempo de calibración del equipo. La sensibilidad generalmente se requiere una concentración de analito mayor de 10 a 6 molar, de 6 a menos 6 molar para mayor concentración de las determinaciones potenciométricas y el método sea correcto, trabaje de manera óptima. El equipo y los materiales consta de un electrodo de referencia, como les había mencionado, un electrodo indicador, que puede ser de varios tipos, el puente salino, una disolución con la que siempre vamos a trabajar. Normalmente estas son líquidas. El, el electrodo de referencia va a contar con una membrana y el voltímetro va a ser, hoy en día pues contamos con la mayoría que son voltímetros digitales, y esto nos va a ayudar a medir, ¿no? A cuantificar, perdón, la diferencia del potencial. Ok, los sensores potenciométricos se basan en la medida de potenciales eléctricos. Están construidos basados en las soluciones que se desean medir. Son clasificados en 3 tipos, de acuerdo a su construcción y a su constitución, perdón. Bien, los sensores hay de diferentes tipos, ¿no? Está el estado sólido, por ejemplo. Estos son electrodos que cuentan con una superficie sólida, sensible, hecha de haluros de plata comprimidos o un material sólido cristalino. Esto garantiza que le dará una larga vida al prototipo, y se usan principalmente en la determinación de bromuros, cloruros, ioduros, cobres, más que nada metales, algún tipo de fluoruro y iones de plata. El estado gaseoso son sensores cuyos electrodos son de membrana líquida, donde una superficie es sensible a estos electrodos y está hecha de una composición homogénea de algún tipo de polímero que contiene un intercambiador iónico de naturaleza orgánica para el ion determinado. Esto es, como les decía, un método, un prototipo más específico para mezclas donde ya tienen que ver los gases, ¿no? Y ser más sensible, ser más capaz de percibir la diferencia. Los tipos de electrodos son variantes, ¿no? Para las medidas potenciométricas. El estado líquido está conformado por electrodos combinados para detectar gases que se encuentran disueltos. El gas que se encuentra disuelto en una muestra se esparce dentro de la membrana y hace que el pH cambie. Este cambio es directamente proporcional al gas disuelto en la muestra. Bien, la clasificación, de los métodos potenciométricos son dos: métodos directos o indirectos, donde pues principalmente tenemos un ejemplo sería de un método directo la determinación del pH de una muestra, y algún indirecto sería las valoraciones potenciométricas. Los métodos directos. El principio determina la concentración del analito por medida de la diferencia del potencial en una muestra, en una disolución. Las ventajas: el método es rápido y sencillo, no es destructivo para la muestra que se va a analizar. Ojo, la mayoría de estos casos donde se analiza en este equipo, pues la muestra no se tiende a destruir y solo se toma cierta parte para obtener los resultados. Las desventajas es que se debe realizar la calibración del electrodo, error por la variación que puede haber en la fuerza iónica entre muestras y los patrones. O sea que debe ser tratado con mucho cuidado, mucha delicadeza, y hacer de manera correcta los protocolos de calibración. Los métodos indirectos, ahora sí, al principio mide la diferencia del potencial en la celda mientras varía el volumen del valorante. Las ventajas que este tiene: que no requiere la calibración, es útil para muestras coloreadas o precipitados, no hay efecto de la fuerza iónica. Esto quiere decir que no podría tener interferencia por la composición de algún
contaminante, ¿no?, en la muestra. Las desventajas es que es más lenta que la valoración con el indicador y el método puede ser destructivo para el analito. O sea, en este caso que hablemos de alguna sal, ¿no?, y el equipo no va a contar con las maneras óptimas de poder contenerlo, ¿no?, al 100%. Los componentes de una celda, en este caso vamos a hablar que son el electrodo de referencia, el puente salino y el electrodo indicador. Bien, el electrodo de referencia es un potencial conocido y constante que independientemente del analito se conoce y ya sabemos los datos o los estándares con los que vamos a trabajar. El puente salino separa los componentes de la disolución del analito de los electrodos de referencia y cierra el circuito. El electrodo indicador es donde va a variar el potencial que se utiliza para cambiar la concentración del analito. Algunos ejemplos son los de electrodo de referencia, podría ser el de cloro de plata o plata y el calomel. El puente salino sería el cloruro de potasio. Y en el electrodo indicador normalmente el más utilizado es el electrodo de vidrio, ¿no?, por su alta sensibilidad y poder interactuar con diferentes soluciones sin problema. Bien. El esquema de la celda para el análisis potenciométrico es relativamente sencillo, ¿no? El electrodo de referencia va a tener E subíndice int. El puente salino es E mayúscula J, disolución del analito. El electrodo indicador es el electrodo de referencia, electrodo indicador y de referencia. Los potenciales en las uniones líquidas. Siempre cuando dos fases se ponen en contacto aparece un potencial de unión. La magnitud de este potencial debe, en primer lugar, de la composición de las soluciones que intervienen. Los potenciales en las uniones son particularmente pequeños en caso de que una de las dos soluciones contenga un electrolito concentrado con movilidades iónicas casi iguales, como el cloruro de potasio y el nitrato de amonio. Y ahora les explicaré lo que son los electrodos de referencia. El electrodo de referencia ideal tiene un potencial que es conocido, constante, insensible por completo a la composición de la solución por estudiar, ¿no? Además, este electrodo debe ser fuerte y fácil de conectar. Por convención, al electrodo de referencia se le considera siempre el de la izquierda en las mediciones potenciométricas. Esto por comodidad o más que nada por un buen manejo del equipo, ¿no? Como lo había explicado, hay diferentes tipos de electrodos de referencia. Por ejemplo, el de calomel se componen de mercurio en contacto con la solución saturada de cloruro de mercurio. Contiene también una concentración conocida de cloruro de potasio. Esta reacción entre ellos ayuda a ser específicos para algunas soluciones, donde X representa la concentración molar del cloruro de potasio en la solución. El potencial del electrodo para esta semicelda está determinado por la reacción de la ecuación como lo vemos aquí. Electrodo de referencia de plata o cloruro de plata. El electrodo de referencia más ampliamente comercializado consiste en un electrodo de plata sumergido en una solución de cloruro de potasio que se ha saturado con cloruro de plata. Este potencial está electrodo determinado por la semireacción del cloruro de plata con el electrodo de la plata y tienen que ver con el cloruro. En general, el electrodo es un tubo de vidrio con una abertura angosta en el fondo conectado a un tapón de vidrio
para que hagan contacto con la solución del analito. Esto quiere decir que es muy sensible el equipo, ¿no? Y hay que debe tener cuidado, como pues ya lo había mencionado. Es un tubo que está inmerso en la celda o en la semicelda, donde al final de este tubo es donde se contienen todos estos elementos para poder hacer reacción con las mezclas de las soluciones o las mezclas de los elementos. La clasificación de los electrodos. Los electrodos se pueden clasificar de acuerdo con la química básica que es responsable del potencial. Los electrodos de primera clase, como existen, es un metal en equilibrio con una solución de sus iones, forma un electrodo de clase 1. Como por ejemplo podría ser una lámina de cobre que esté en contacto con una solución de cúpricos. El potencial está dado en la ecuación de Nernst si no hay especiales que interfieran. En los electrodos de vidrio para medir el pH, pues como les mencionaba antes, son los más utilizados para trabajar con este equipo. El electrodo es anterior ya en varias décadas a todos los demás electrodos de membrana y es el que más se utiliza en el mundo. Desde los principios de los años 30 del siglo XX, la manera más adecuada de determinar el pH ha sido midiendo la diferencia de potencia a través de una membrana de vidrio que se separa la solución del analito de una solución de referencia de acidez fija. Por decir, aquí lo explica el esquema en la diapositiva. La referencia tiene alambre de platino, en el fondo el tubo de relleno, la mezcla de mercurio, la solución del cloruro de potasio, lana de vidrio, fibra de asbesto. Esto quiere decir que pues por ahí tendrá como cierta filtración, ¿no? En cuanto al de medición, tiene igual una membrana de vidrio, el electrodo es de vidrio y el tubo que interactúa aquí, bueno, el tubo de en medio es el cloruro de plata, ¿no? Con plata. Las características del electrodo de vidrio para medir el pH. Normalmente esta es una medición sencilla que se hace, bueno, relativamente sencilla, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la explicación de que no es nada sencillo, ¿no? El electrodo indicador de pH se compone de una membrana de vidrio delgada, sensible al protón. Este se sella en forma de un bulbo, que está al extremo de un tubo de vidrio o de plástico de pared gruesa. El bulbo contiene un pequeño volumen de la disolución de ácido clorhídrico diluido saturado con cloro de plata. Es la disolución que está interna, de manera dentro del tubo, ¿no? En el que está introducido un alambre de plata o platino formado un electrodo de referencia hacia la solución o la combinación de plata con el cloruro de plata. Electrodo de referencia interno. Bien, los electrodos indicadores de membrana son otro tipo de electrodo en donde el potencial se desarrolla a través de una membrana que separa la solución de la disolución que nos interesa, ¿no? El electrodo de vidrio y los otros electrodos son selectivos y se encuentran en esta categoría. A menudo los electrodos de membrana se denominan electrodos selectivos. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Son cuando tiene una muestra de interés específica, donde pues el electrodo de vidrio pues no es como que el óptimo, ¿no? Otro apartado sería el electrodo indicador de membrana cristalina. El cristal es simple, es un cristal adherido a un polisacárido o en mezcla con este polisacárido, donde los tipos más importantes de membranas cristalinas se fabrican a partir de un compuesto iónico o de una muestra homogénea de compuestos iónicos. En algunos casos la membrana se corta de un solo cristal, en otros se forman discos mediante presiones elevadas. Las membranas se caracterizan
por tener un diámetro alrededor de 10 milímetros y un espesor de 1 a 2 milímetros. Para formar un electrodo, las membranas se sellan al final de un tubo construido con un plástico químicamente inerte. Bien, esto lo hablábamos de que pues puede ser un método específico para la determinación de algunos equipos, ¿no? Bien, ahora pues la valoración potenciométrica se utiliza cuando se conecta un electrodo a un pHímetro. Diluimos la muestra con 100 mililitros de agua destilada. Se coloca posteriormente en un vaso de precipitado. Este se llena con la bureta con el valorante. Se introduce el electrodo en el interior del vaso de precipitados. Agitamos, de preferencia con ayuda de un agitador magnético, ¿no? Ya que pues al utilizar un agitador pues podríamos no hacerlo de manera correcta, ¿no? Y pues por cuestiones de tiempo hay que optimizar, ¿no? También el tiempo en este método. Se anota el potencial inicial de la disolución, donde B es igual a 0 mililitros, y se realiza la medición. Después o posteriormente se añade en intervalos de 1 mililitro y luego en incrementos más pequeños cuando estemos cerca del punto final o el punto de cambio, ¿no? Donde se nota esa diferencia. Anotamos posteriormente las modificaciones y finalmente realizamos los cálculos. Es como se trabaja con este equipo para obtener los resultados. Ok, ahora veremos lo de los electrodos indicadores de membrana no cristalina. A puede ser de matriz de vidrio, perdón, con una matriz rígida. El ejemplo son los vidrios del silicato para determinar el hidrón. B es una líquida, que es un ejemplo de intercambiadores iónicos líquidos para determinar un catión de calcio, y transportadores neutros para el potasio. C sería un líquido inmovilizado en el polímero rígido. El ejemplo sería matriz de PVC para determinar el calcio y el nitrato. Bien, por último les explicaré más sobre la titulación potenciométrica. Consiste en 4 pasos, que es el medir el potencial de un electrodo indicador adecuado en función del volumen del titulante. Consiste en medir y registrar el potencial de la celda en unidades de milivoltios o de pH según convenga tras la adición del reactivo. 3. Al principio se añaden volúmenes grandes del titulante y conforme se acerca al punto final, los incrementos del volumen se debe ser cada vez más menores. Esto pues es como toda titulación, ¿no? Solo que se trabaja ahora en conjunto con estos electrodos de medición o de referencia. Las ventajas podrían ser que con estas se obtienen datos más confiables que las titulaciones que utilizan indicadores químicos, ¿no? Son útiles en soluciones coloreadas o turbias para detectar especies insospechadas. Ya tendríamos que ver, ¿no? Si hay alguna interferencia, algún otro elemento, alguna contaminación con pues un agente no deseado, ¿no? Se puede automatizar fácilmente. Como tal, son las ventajas de un equipo de un equipo instrumental, ¿no? En un laboratorio. Las desventajas, pues, como lo marca aquí la diapositiva, pues son mínimas, ¿no? O sea, nada que ver tres ventajas contra una, ¿no? Las titulaciones potenciométricas manuales toman más tiempo que las que utilizan los indicadores. Bueno, esto tiene que ver por todo el tiempo de la calibración y el tiempo de reacción de los materiales con los que se está trabajando, ¿no? Y pues bien, recordar que la potenciometría pues es más que nada la medición de la diferencia del potencial, que pues va, ¿no?, relacionada directamente con la concentración de la especie. Este principio tiene una base
lo leí, donde mencionaba que o más que nada se basa en la ley de Nernst, donde dice que el potencial de un electrodo varía en concentración de una o más especies de la disolución que en la que se está en contacto. Las valoraciones principalmente aportan datos más fiables que los obtenidos en las valoraciones que usan indicadores químicos y van de la mano o dependen completamente de una señal analítica. Diferencia del potencial normalmente de los dos electrodos, donde uno de los cuales debe ser más sensible y el otro debe ser pues más no tanto, por así decirlo, no tan sensible. Tiene un potencial constante independiente de la composición de la disolución, ¿no?, con la que estemos trabajando. Y pues bien, espero que se haya comprendido bien el tema. Estamos pendientes, ¿no? Y un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.